Ya estamos de regreso, 11 de la mañana ya con 14 minutitos, avanzando con toda esta jornada y lamentablemente está avanzando con todo en nuestro país la diabetes. Sí, es una temática que por supuesto nos preocupa, pero también tiene preocupados y ocupados a nutricionistas como Karen Suazo, que está acá con nosotros para hablarnos sobre todo este proceso que esperemos no termine en una diabetes, porque debe comenzar por algo. Efectivamente. Hola chicos, ¿todo bien? Iniciando la semana. Yo creo que con un tema súper relevante, ya que nosotros en consulta efectivamente lo estamos viendo de forma mucho más habitual. Yo creo que de ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto? El tratamiento para trabajar en estrategias que puedan ser sostenidas en el tiempo. Lo que es la resistencia a la insulina, ¿cierto? Y que puede conllevar a diferentes patologías. En palabras sencillas, lo que es la resistencia a la insulina más que nada es una condición metabólica en donde las células de nuestro cuerpo no están respondiendo bien a esta hormona que es la insulina, que como de manera entendible es como si fuera una llave que permite que entre la glicemia, la glucosa, en sangre, en las células, para que nosotros podamos obtenerla como energía. Y cuando hay resistencia, obviamente, el cuerpo se está volviendo resistente a esta condición y los niveles y el cuerpo está haciendo, está compensando y liberando mucho más insulina para compensar esta situación porque no está efectivamente entrando la glucosa a nuestras células. Ni la glicemia. Exacto. O sea, ya, resistencia a la insulina es una patología en sí misma. Es una condición metabólica. Una condición metabólica. Una enfermedad como tal. Ya, no es una enfermedad como tal, pero impide que la glicemia y la glucosa entren en la sangre y nuestro cuerpo produce más insulina. Exacto. Más insulina todavía. Efectivamente, para compensar esa situación. O sea, a la que resiste es a la que entra por los alimentos. Efectivamente, lo que pasa, ¿cierto? Nosotros, de acuerdo, cada alimento va a responder nuestro cuerpo a la glicemia y la insulina de forma diferente. Okay. La insulina lo que se encarga como tal es ser como la llave que abre la puerta de las células para que la glucosa entre en sangre, a las células como tal. Y así nosotros la podamos ocupar como energía. De forma eficiente. Claro. Exacto. Ahora, perdón, pero que me genera muchas dudas la resistencia porque nunca la he entendido del todo. Siempre he pensado que es como una mini diabetes. No. Entonces, ya, si es una condición del sistema metabólico, ¿cierto? Exacto. Ya, que no permite que entre la glucosa y la glicemia. Exacto. Ya. Y en nuestro cuerpo hace más insulina. Efectivamente. ¿Significa que vamos a tener muchísima insulina? Efectivamente. Lo que pasa es que el cuerpo ahí, ¿cierto? El páncreas, para compensar esta situación, hace fabricar más insulina para poder llegar efectivamente a reducir los niveles de glicemia. O sea, la problemática entonces de la resistencia a la insulina es un exceso de insulina dando vuelta en nuestro cuerpo. Efectivamente, porque la insulina finalmente no está actuando bien a nivel cierto celular y es por ello que no se puede ingresar la glucosa a las células. Y eso lleva finalmente a que el páncreas termine por reventar y genera la diabetes y por ende a las personas necesitan inyectarse insulina porque el cuerpo ya no la produce por sí mismo, entonces empieza a aumentar la cantidad de azúcar en el cuerpo y eso va haciendo que vaya deteriorando órganos como los riñones y van apareciendo otros problemas. Entonces finalmente el páncreas es el que termina colapsando y ya no produce más y ahí hay que entrar a inyectarse. O sea, ya. Gracias. Es que este proceso es reversible finalmente, pero si no lo controlamos, termina fallando el páncreas, y ahí se produce la diabetes. Y ahí llegamos a la diabetes. O sea, no es una consecuencia tan directa. No, tiene que ser lo que pasa, ¿cierto? Es que ya es una situación donde ya efectivamente el páncreas ya no está funcionando como tal para fabricarte la cantidad de insulina. Y es por eso estuvo acelerado mucho tiempo. Efectivamente, se sobreexigió, ¿cierto? En cuanto a estos cambios metabólicos, donde hay estos cambios bruscos de glicemia e insulina, los cambios sostenidos en el tiempo, obviamente generan problemas metabólicos. Ya, y en términos médicos ahí el páncreas cloteó. Ahí es donde, claro, sus funciones se reduce notablemente. Perfecto. Y para llegar a eso es una mala alimentación, es no controlarse y aquí vamos con la alimentación en la resistencia a la insulina, que es lo previo a todo esto. Que por eso la idea es que nos vayamos monitoreando desde antes también, sobre todo si tenemos herencia familiar. Exacto, acá es súper importante, ¿cierto?, trabajar con estrategias que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y una de las cosas más importantes yo creo que hay que destacar es cómo actúa finalmente, ¿cierto?, la insulina según los alimentos, porque de acuerdo a cada alimento nuestro cuerpo responde, ¿cierto?, en base a ello, la insulina. Ya.
Es muy distinto, como se puede mostrar acá un poco en la gráfica, cuando el cuerpo, ¿cierto?, recibe un alimento, y que en este caso sería solamente carbohidratos simples, como puede ser un pan, tal vez arroz, etcétera, por sí solo. La respuesta del cuerpo va a ser inmediatamente hacer una rápida respuesta de glicemia e insulina para que obviamente pueda bajar, y después baja de manera rápida también. Y se genera este como desbalance, donde la gente puede sentir un poco más de fatiga, malestar y todo, porque es como una campanita muy acentuada. Perdón, pero eso es porque el carbohidrato tiene mucha glucosa o glicemia. Cada alimento por sí solo tiene un índice glicémico, que es como el valor numérico que puede tener cada alimento y que eleva la glicemia en sangre. Hay algunos que tienen la capacidad de elevar mucho menos y otros mucho más. El carbohidrato la eleva harto. Efectivamente, y acá es la diferencia que nosotros siempre comentamos, que finalmente los carbohidratos no son el problema, porque no es necesario eliminarlos, sino que tenemos que aprender a combinarlos. Debemos aprender ciertas estrategias que puedan funcionar, que nuestro cuerpo reaccione de una manera mucho más sostenida. Y para ello es la combinación con los alimentos fuentes de proteína o grasas. Claro, ¿Y esa es la diferencia que hace? Porque tenemos finalmente todos estos alimentos altos en contenido glicémico, que son estos que son procesados, ultraprocesados, que hacen trabajar mucho más el páncreas para poder regular. Y si los combinamos con otros alimentos, entonces se puede ir bajando ese pic. Y eso es lo que se ve acá, ¿cierto? Porque finalmente, ¿qué hace? Un retraso en el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, los alimentos se van digiriendo de forma mucho más lenta. Y eso te genera, ¿cierto?, que el pic sea mucho menos y sea más sostenida, obviamente, la sensación de saciedad inclusive. Ya, y eso es súper importante, porque estoy pensando en muchas veces el poco tiempo que tenemos, o que no, en realidad no es que tenemos poco tiempo, el poco tiempo que nos damos para una correcta alimentación. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos agarramos la olla de tallarines blancos y porque tengo que salir rápido? Claro. Y voy a comer tallarines blancos nomás, para poder salir. O estudiando. ¿Qué te queda, arroz? ¿Tenía algo para echar al arroz? No importa, así nomás, porque hay que comer para irse al certamen. Claro. Y resulta que, ¿qué le hicimos? Crúa. ¿Qué le hicimos ahí a nuestro cuerpo? Solo ingerimos carbohidratos, llegamos al pum, el pic, y después viene el bajón y ¡guau! Latiguo. En cambio, si le pusieran, nos diéramos el tiempo, ponerle un huevito. Exacto, o alguna grasa, de pollo, alguna proteína, como dice su Cami, ¿cierto? Puede ser pollo, pescados, a combinar con legumbres, puede ser en la hora del desayuno, inclusive, ¿cierto? Si vamos a combinar el pancito, por eso recomendamos tanto tal vez que sean con alimentos fuentes de proteínas o de grasas, porque la respuesta va a ser diferente. O sea, en el peor de los casos, háblele una lata de jurel úrico de camanchaca. Y te aporta un montón de otras cuestiones más. Proteína y el carbohidrato. Tenemos los carbohidratos, los blancos y los integrales. Los blancos, claro, generan un pic de insulina alto, rápido. Y baja rápido, pero los carbohidratos, por lo que nos ha explicado, es más lento el proceso, la curva. Sí, el integral, porque contienen mayor cantidad de fibra, y la fibra hace obviamente este proceso a nivel, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, una relentalización. Por eso es tan importante. Que es la primera recomendación que nos has traído hoy, la fibra. Exacto. Priorizar alimentos con fibra nos va a ayudar primero, ¿cierto?, a integrar mayor cantidad en nuestro día a día, que sabemos que la fibra actúa como prebiótico, nos ayuda a la digestión, nos ayuda al pic de esto de la glicemia, entonces tiene un sinfín de funciones que entonces no tan solo para la resistencia a la insulina nos va a ayudar, sino que en un sinfín de situaciones de nuestro día a día, nuestro bienestar en general. Pero incorporar alimentos ricos en fibra, como son las legumbres, las semillas, los frutos secos, granos integrales, nos van a ayudar ya bastante a mejorar la respuesta. De hecho, una de las recomendaciones que se hace mucho es, cierto acá, es incorporar al menos 2 veces a la semana legumbres, porque se ha visto que el consumo como de lentejas, porotos, garbanzos, como son un carbohidrato más complejo, tienen mayor cantidad de fibra y un poco cantidad de proteína, ha visto mejor sensibilización a la insulina, porque estamos ayudando a nuestro cuerpo, ¿cierto?, a que esto no sea de forma tan brusca el cambio. Y ahora, interesante hablar porque, claro, aquí nos hablas de priorizar los carbohidratos, por ejemplo, integrales. Exacto. Pero si comemos otro tipo de carbohidratos, los podemos combinar con proteínas y grasa y hace que ese pic también sea más bajo. Efectivamente. ¿Qué pasa con el dulce? Ajá. Lo que ahí podemos buscar, ¿cierto?, son distintas estrategias. Nosotros, como ustedes conocen, ¿cierto?, no trabajamos desde el ámbito de la restricción o la prohibición, porque sabemos que a largo plazo las personas solamente le va a generar
mayor ansiedad, frustración, lo que conlleva, que es súper importante en el tratamiento también de manera integral, el aumento del cortisol. Y el aumento del cortisol también genera, ¿cierto?, un mayor desbalance a nivel de la insulina. Porque nos estresamos. Efectivamente. ¿Y qué se recomienda ahí? Buscar estrategias de combinación. Si nos queremos servir tal vez un trocito de cake o algún muffins, acompañémoslo con un vaso de leche. Porque, perdón, ¿el azúcar es el que tiene la mayor respuesta a la insulina? O sea, índice glicémico, perdón. En verdad, los alimentos como tal que son como refinados son los que, y los procesados, ¿cierto?, son los que tienen un mayor índice glicémico. Y ahí está todo el tema de los postrecitos, los chocolatitos, los dulcecitos, salvo que busquemos una forma de prepararlos de manera distinta. O comprando la combinación de ellos. Los que, bueno, ahí hay que tener el ojo, ¿cierto?, para tampoco abusar, porque obviamente la industria alimentaria se ha encargado de eliminar los sellos en algunos alimentos y se han cargado mucho de edulcorantes. Claro, porque si nos dices que ojalá eliminar los ultraprocesados, a veces nos encontramos con estos productos sin azúcar, pero que damos vuelta y nos encontramos con una etiqueta de ingredientes que es más larga que la Biblia. Efectivamente. Entonces, eso tampoco va a ser tan bueno. Claro, pero eso es importante llevarlo al equilibrio. Una de las cosas que igual se tiene que fomentar harto es el respetar las señales corporales, como lo hemos conversado muchas veces. El respetar las señales de hambre y saciedad nos va a permitir, ¿cierto?, que nuestro cuerpo regule mucho mejor, obviamente a nivel metabólico, porque no vamos a ir abusando de cosas, porque sabemos que los alimentos están disponibles. Pregunta. El azúcar no tenemos con qué mezclarla para que baje el... Así como el carbohidrato que se mezcla con proteína. Estoy pensando porque, mira, a mí me gusta mucho el pan con mantequilla y dulce membrillo. Rico. Ok. Y queso. Ya, claro, sí, lo voy a contar. Ponle pan integral. Y queso. Ahí el dulce membrillo con el quesito, al ser proteína, lácteo, ¿no le baja un poquito? Sí, cambia. ¿En serio? Efectivamente, obvio. Porque el queso, ¿cierto?, es un lácteo y que igual contiene un poquito más cantidad de grasas y todo, y lo va a bajar. Lo mismo igual que si fuera con un pan integral. Ya al ser, ¿cierto?, una mayor cantidad de fibra, la respuesta va a ser menor. Y bueno, tenemos que asociar obviamente que acá estamos hablando en personas que tienen una condición metabólica que no está haciendo tal vez en este momento, ¿cierto?, lo óptimo. En el caso de nosotros que estamos sanos, no hay problema. Lo importante obviamente es que vamos a hacer hábitos sostenidos en el tiempo. Pero en sí, la mayoría de las veces que podamos ayudar a nuestro cuerpo a responder de manera más óptima ante la respuesta de la insulina y la glicemia es mucho mejor. Claro, y hay que entrar también a ir descartando, por eso la idea es hacerse los exámenes correspondientes, porque después llega un momento que la alimentación no hay, que ir sumándole pastillitas para poder evitar llegar a la diabetes finalmente, que es lo más complicado, lo que no tiene, es irreversible. Ahora, claro, también ojo con la medición de la insulina en la mañana, porque también en la mañana se activa el cortisol. Cuando recién despertamos, se activa el cortisol que nos inyecta el cuerpo, digamos, para poder levantarnos. Y ahí si nos medimos justo en ese momento, va a aparecer un pic alto. Exactamente, hay que esperar un ratito, medirse en ayunas, pero un poquito después de levantarse. Y ahí lo importante igual está, bueno, en el caso de las personas siempre estar viendo de una forma mucho más integral los valores, porque obviamente si vemos que de repente los laboratorios tienen distintos rangos de referencia, pero lo óptimo, cierto, es que nosotros como profesionales de la salud, nosotros veamos en verdad si estamos al límite, debemos ayudar, porque si está tal vez la insulina en un valor muy elevado, pero ve que las glicemias también, nuestra insulina está trabajando mucho, ¿cierto?, para compensar que los valores de la glicemia se encuentren dentro de rango. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, que cuando tengamos alguna condición podamos acudir a un profesional que sea del área de la salud, en este caso, ¿cierto?, el médico y el nutricionista propiamente, para poder hacer un trabajo integral y no en base a la restricción, porque yo creo que más de una vez la respuesta ante el tratamiento de la resistencia a la insulina... Deje comer todo. Elimina el pan. Sí, elimina todo. Elimina todo. No, pues esa no es la idea. Pero qué buen punto el que dices, porque claro, a lo mejor si yo me mido la glicemia por mi cuenta, voy a decir, esto es regio, po. Pero mi pobre páncreas, ¡no! Claro. No, estoy trabajando demasiado para que tú veas eso bien. Y claro, ahí es la idea ir a... Ahora, tengo una duda. ¿Por qué si de repente comemos lo mismo, por ejemplo, Luis y yo, pero él o yo genero resistencia a la insulina y el otro no? ¿Qué factores inciden ahí? Si estamos con la misma alimentación, ¿cierto? Vivimos en el mismo lugar, tenemos el mismo ambiente... Son muchas las causas que pueden relacionarse con la resistencia a la insulina. En el caso de las mujeres ya estamos, ¿cierto?, más sujetas. En el caso del embarazo, inclusive, estamos que pues, generamos este proceso de mayor resistencia. El síndrome ovario poliquístico también. La edad, la genética, la raza, el estilo de vida,
tu factor de estrés, porque puede ser que ambos estén conviviendo y todo, pero tu estilo de vida está siendo totalmente diferente al de Luis, no sé, la actividad física, a qué hora te estás despertando. En verdad, por eso es tan importante trabajarlo de forma integral. Ya me preocupé. Sí, lo que pasa es que, y también lo que se hereda no se hurta finalmente, pues, y por más que de repente personas se cuiden, no van el peso, no van la forma de alimentarse, viene ahí un problemita de fábrica que hay que tratar. Hay un gen de repente que puede afectar, por ejemplo, el páncreas, ya vamos a tener que poner un poquito más de ojo. Sí, hay una de las cosas que igual hemos aprendido mucho es como la epigenética, que es como el estudio, ¿cierto? De cómo nosotros igual teniendo una genética predisponente, igual la idea es con el estilo de vida poder trabajarlo en ella, para que no seamos sujetos a decir, ok, en verdad toda mi familia ha sido diabética, voy a ser diabética. No necesariamente, tenemos una carga, pero sí podemos ayudar a generar hábitos que sean sostenibles, que van a mejorar esta condición. Hay muchos que se han mantenido en la resistencia a insulina por años. Exacto, porque o se han tratado. Exactamente. Exactamente. Bueno, tenemos el tema de la alimentación, tenemos el tema de la actividad física, me imagino que también es importante para mezclarlo con la alimentación, ¿verdad? Efectivamente, Luis, una de las cosas que se recomienda como tratamiento en sí complementario es la actividad física y fomentarlo desde el ámbito del movimiento placentero a obtener muchos más beneficios, porque vamos a saber que va a ser algo que vamos a hacer, va a perdurar, ¿cierto? Y vamos a disfrutar, o sea, el ejercicio físico como tal es una de las cosas que más evidencia científica en cuanto a bienestar tiene. No tan solamente ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina, sino también ayuda a distintas condiciones metabólicas, como la mejora del perfil lipídico, ¿cierto? Reducción del cortisol, la mejora, ¿cierto?, del ciclo de sueño-vigilia. Entonces son distintos factores que van en torno a la que es la actividad física, y por eso es tan importante buscar algo que nosotros disfrutemos realizar y lo podamos mantener en el tiempo. Ahora, importante me imagino, como esto es algo que quizás nos da tantas señales al principio, es estarnos chequeando constantemente. O sea, en los exámenes me imagino que nos hacemos anualmente, vienen algunos que pueden entregar indicadores justamente respecto de esto. Claro, si hay alguna sintomatología también. ¿Cuáles son las sintomatologías de la resistencia a la insulina? Entre ellos las que más se destaca puede ser, no existe como una en particular que digas, ok, tú estás teniendo esto, tienes resistencia a la insulina, pero sí aparecen mucho los cuadros de fatiga, el de hambre excesiva, por esto mismo que pasa, ¿cierto? Y que vemos donde el cuerpo está intentando compensar, la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento, ¿cierto?, en los pliegues de la piel, que hay que tener ojo porque obviamente son distintas condiciones porque las personas puedan tener esos pliegues oscurecidos que se pueda relacionar con otra patología, pero igual muchas veces se ha relacionado con ello. La sintomatología del hambre excesiva, dijimos, la acantosis nigricans, la fatiga. Y también, ¿cierto?, muchas veces los cambios bruscos de peso. Y esas verruguitas que aparecen, que son unas verruguitas especiales que van apareciendo sobre todo en los pliegues, también lo han asociado con resistencia. Algo súper importante hablando de justo y que me acordé es cómo se ha visto que los cambios bruscos en el peso conllevan, ¿cierto?, un desbalance metabólico. Por eso es tan importante que no se realicen estas dietas tan restrictivas, porque claro, van a hacer una bajada, pero después viene ese efecto, ¿cierto?, yo-yo, en donde se asocia el efecto rebote, ¿cierto? Y ese cambio sucesivo se ha visto y que se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. Y también el dejar de comer. Totalmente. O sea, ya, puede que yo no tuviera resistencia a la insulina, pero hice una dieta drástica, ¿cierto? De estas dietas milagrosas, entre comillas. Exacto. Y me afecté tanto esta variabilidad de peso que puede conllevar. Genere un problema metabólico que terminó resistencia a la insulina. Importante también tenerlo en consideración. Sí. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que existen para la resistencia a la insulina? ¿Implica siempre medicarse, inyectarse o hay otros? La primera línea de tratamiento, ¿cierto?, es cambios en el estilo de vida junto al ejercicio. Y la forma integral acá, en particular, yo destacaría como 3 estrategias que nosotros podríamos hacer en casa, que en consulta nosotras recomendamos bastante. Primero, como decíamos, ¿cierto?, es combinar los alimentos, ya que ayudan a la respuesta y al vaciamiento gástrico más lento. Integrar a nuestros cereales, si vamos a consumir tal vez un pancito, agregarle alguna fuente de proteína o grasa, sea pan con huevo, o si vamos a consumir algún cereal, sea con alguna leche, etc. La segunda sería priorizar alimentos ricos en fibra, ¿cierto?, como lo que habíamos dicho, legumbres, frutos secos, semillas. Otra estrategia va a ser el orden de los alimentos en los tiempos de comida, ya que se ha visto que partir con el plato de verduras, luego las proteínas y los carbohidratos, esta combinación o este orden ayuda de forma estratégica a la glicemia postprandial. Entonces, partir en el almuerzo en vez de tal vez inmediatamente con el plato de fondo,
Iniciar con el plato de ensaladas, que aquí es una fuente de fibra, nos va a ayudar a la respuesta, después las proteínas y finalmente el carbohidrato a la respuesta de la insulina y la glicemia como tal. Y también las preparaciones que uno realiza, la cocción al dente es muy distinta tal vez de sobrecocer los alimentos, porque obviamente es distinta el índice glicémico. Entonces hay distintas cosas que podemos ir haciendo y que no van en relación a la restricción y eliminación de los carbohidratos. Entonces por eso es tan importante trabajarlo de una forma mucho más amigable y con pequeñas estrategias que podemos incorporar en la casa. Y yendo al médico también a hacerse los exámenes correspondientes, porque finalmente el paso del tiempo acumulando con esa cantidad de azúcar en nuestro cuerpo termina por generar una diabetes, que es lo que no queremos. Y ahí es donde aparece también el trabajo de ustedes a través de Espacio Nutri, donde también nos dan consejitos para poder preparar alimentos saludables y combinarlos para que tengamos un mejor uso eficiente de su energía. Obviamente vamos a otorgar mayor saciedad, así que qué rico obviamente poder aprovechar de los alimentos libre de culpa, que una de las cosas que igual la evidencia nos está respaldando mucho, por lo que hoy conversábamos del cortisol. Gracias, Karen. Así que eso, que esté muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes que había una receta por ahí de pan de garbanzo?